Buenos días, los saluda el ingeniero Armando Vitela. El día de hoy en la materia de métodos y técnicas de investigación vamos a iniciar con el tema de etapas en el proceso de investigación. Vamos a comenzar. Muy bien, el tema es etapas en el proceso de investigación. Vamos a iniciar con recordando un poco lo que vimos en la clase pasada sobre qué es un método de investigación. Vamos a recordar un poquito las definiciones que ya vimos, vamos a complementarle un poco. El método de investigación científica es un proceso racional y lógico que consiste en plantear problemas de investigación y darles una respuesta. Ok, ¿qué quiere decir esto? Ya hemos visto en la clase pasada, ya hemos estudiado un poco acerca de lo que son los métodos. Los métodos, como ya recordamos, es una serie de pasos, ¿sí?, que seguimos para llegar a un resultado o que seguimos para poder hacer algo que nosotros queremos lograr, ¿sale? Entonces, en este caso, un método de investigación es una serie de pasos que vamos a seguir nosotros para realizar dicha investigación científica. ¿Qué es una investigación científica? Cuando queremos resolver algún problema de la naturaleza o que se encuentra en el entorno en donde trabajamos, a lo mejor queremos dar solución a ese problema, entonces normalmente lo que se hace es seguir este método de investigación, lo cual nos va a llevar a resolver dicho problema y a generar pues una solución que le va a servir a otras personas cuando se enfrenten al mismo problema, ¿sale? Dice aquí que es un proceso racional y lógico. Esto significa que pues el método, como ya le habíamos comentado, es una serie de pasos. Estos pasos tienen que seguir una secuencia o una lógica, ¿sí? Porque no podemos pues empezar con el final, ¿sí? Es decir, tenemos que iniciar por una etapa inicial, continuar con el desarrollo del problema, etcétera, etcétera, hasta llegar al final, a las conclusiones, ¿sí? Eso es lo que se refiere con que es racional y lógico, ¿sale? No se debe de involucrar sentimientos, ya lo habíamos comentado también. Esto es lo que se conoce como la objetividad, ¿sí? Debemos de ser objetivos a la hora de estudiar cualquier tema que nos propongamos, ¿sale? Y al final de cuentas lo que se busca pues es atender al problema en cuestión y dar una solución, que es la finalidad de este método de investigación, ¿sale? Vamos a continuar con el siguiente tema. Vamos a analizar ahora las diferencias entre lo que es un proceso, un proyecto y el informe final, ¿sí? Vamos a entender primero los conceptos básicos de cada uno de ellos. ¿Qué es un proceso de investigación? Son los pasos, como ya lo habíamos mencionado antes, lógicos, racionales y objetivos, ¿sí?, para plantear y resolver problemas de investigación. Es un conjunto de decisiones que se deben tomar durante una investigación que pueden o no materializarse en un documento, ¿sale? El proyecto de investigación, vamos ahora a ver qué significa la palabra o las palabras proyecto de investigación. Este es un documento que formaliza, describe y establece las normas, objetivos, técnicas y procedimientos para una investigación específica, ¿sale? Y por último, el informe final. El informe final también es un documento formal que da cuenta principalmente de las conclusiones y los resultados de la investigación. Entonces, ¿cuáles son las diferencias entre cada uno de estos tres conceptos que estamos analizando ahorita? Que el proceso de investigación pues se refiere a los pasos que se siguen durante dicha investigación, ¿sí? No tiene que ver nada con el documento, no tiene nada que ver con que se elabore un documento formal, sino que simplemente son los pasos a seguir, ¿sale? El proyecto de investigación, un proyecto de investigación viene siendo ya el documento formal en donde se describen los pasos que se siguieron, ¿sí?, para realizar dicha investigación y resolver el problema en cuestión, ¿sale? Y el informe final ya es como un resumen final, ¿sí?, en donde se explica cuáles fueron las conclusiones a las que se llegaron, ¿sí?, a la hora de realizar esta investigación.
Es una especie de resumen, pero también es un documento formal en donde pues se tiene que llevar cierta lógica, ¿sí?, en los pasos para elaborarlo, y que al final pues se busca informar a la gente sobre los resultados de nuestra investigación. ¿Sale? Vamos a continuar. Vamos a ver ahora las etapas de la investigación. O sea, toda investigación sigue estas 5 etapas. ¿Sale? La primera es la definición del problema. ¿Sí? Una vez que ya hemos decidido cuál es el tema que vamos a investigar, pues tenemos que darnos cuenta de cuál es la problemática o cuál es el problema que queremos atacar nosotros con esta investigación. Es el paso número 1, definir el problema, ¿sí? Número 2, planeación de la investigación, ¿sí? Tenemos que, en esta parte, tenemos nosotros que analizar y realizar una estrategia sobre cuáles son los pasos que vamos a seguir nosotros para atacar esta investigación. Obviamente, dependiendo del tema, los trabajos de investigación se realizan de tal manera que se siga una secuencia lógica, como ya lo habíamos mencionado anteriormente, que es el proceso en donde se definen los pasos que se van a seguir para realizar esa investigación. Y parte de del primer paso que se tiene que seguir es pues reconocer si nosotros somos o estamos aptos para poder resolver la problemática que estamos viendo. Esto dependerá de qué tantos conocimientos básicos tengamos sobre el tema. Aquí es donde parte en la elección o no elección del tema que queremos nosotros tratar. Si el tema no es un tema que nosotros podamos dominar, pues debemos decir este tema no lo puedo yo investigar y pasamos a otro tema mejor que sí dominemos nosotros. ¿Sale? El siguiente punto, el 3, es recolectar la información, ya que definimos nosotros la estrategia sobre cuáles son los pasos que vamos a seguir en esta investigación. Lo que sigue a continuación pues es empezar a recolectar toda la información necesaria para nuestro trabajo de información, es decir, vamos a ir a los libros que traten sobre el tema que nosotros estamos investigando y ver si ya existe alguna investigación que se haya realizado previamente y pues analizar y estudiar todas las causas del problema. ¿Sale? El siguiente punto, el número 4, es analizar la información. Ya que tenemos toda la información disponible, pues ahora sí viene el análisis, que es ir observando cada uno de los puntos, analizándolos para así descubrir cuáles son las causas ahora sí que exactas que provocan el problema y poder encontrar pues las posibles soluciones. ¿Sale? El número 5 es presentar los resultados. Ya una vez que se hizo la recolección de la información, que se analizó esa información y que llegamos a las conclusiones necesarias, ya dimos con una respuesta para lo que es el problema. Entonces ahora lo que necesitamos hacer es presentar dicha información. ¿Sale? Del lado izquierdo tenemos que lo que es el punto 1 se refiere a la percepción de la información requerida, lo que comentábamos en un inicio. Cuando tenemos que empezar a investigar sobre un tema, lo primero que tenemos que hacer es decidir cuál es el tema que queremos nosotros estudiar. Esto en base a la capacidad que nosotros tengamos para poder entender dicho tema. ¿Sale? Lo que son los puntos intermedios 2, 3 y 4 se refieren a la parte de la retroalimentación del proceso, que es la parte en donde vamos a estar analizando constantemente pues toda la información que tenemos y vamos a empezar a encontrar las respuestas al problema en cuestión. Y por último el paso 5, que se refiere a la toma de decisiones a partir de la decisión misma. ¿Sí? Entonces aquí es donde vamos a ya definir por completo cuál es la conclusión a la que hemos llegado y vamos a decir cuáles son las decisiones que se deberán tomar con respecto a dicho problema que estamos tratando. ¿Sale? Entonces vamos a continuar con el siguiente tema,
Vamos a ver ahora las fases del proceso de investigación. Nos encontramos con 3 fases. Hay que recordar un poco lo que vimos hace un momento acerca de lo que es el proceso de investigación. El proceso de investigación es, como ya lo comentábamos, las etapas o los pasos que se siguen para realizar una investigación, ¿sale? Entonces dentro de esas etapas, pues existen estas fases que resumen de manera muy simple lo que viene a completar el proceso de investigación. En la fase número 1 tenemos que es la fase conceptual, que es aquella que va desde la concepción del problema de investigación a la concreción de los objetivos de estudio que pretendemos llevar a cabo, ¿sale? Entonces la fase conceptual es aquella en la que empezamos a definir cuál es el problema con el que vamos a trabajar y cuáles son los objetivos que pretendemos lograr con este estudio, ¿sale? La segunda fase es la fase metodológica, que es la fase de diseño en la que la idea toma forma. Es decir, esta fase se refiere a empezar a materializar nuestra idea, es como dibujarla para poder empezar a trabajar en ella, ¿sale? Entonces la fase metodológica es ya una vez que definimos el problema y que definimos también nuestros objetivos, pues ahora tenemos que empezar a materializar esas ideas, a tratar de plasmarlas en un documento, en un papel, para empezar a encontrar todas las vertientes, todas las discrepancias que existan respecto al problema que estamos tratando y encontrar también todas las variables y todos los hechos que conforman dicho problema para así pues encontrar las soluciones y dar la conclusión de dicho problema, ¿sale? La tercera es la fase empírica. Se trata de por fin materializar nuestra idea, es decir, en esta fase nosotros como investigadores debemos acudir al campo de investigación para intentar estrujar la realidad con las herramientas que hemos decidido utilizar con la finalidad de encontrar una solución al problema en cuestión. Entonces la fase empírica se trata de, ya una vez que realizamos pues toda la investigación relacionada con el problema que estamos decidiendo tratar, ya que tenemos mucha información de libros, de teoría, entonces ahora lo que vamos a hacer es ir al campo, ir a donde se está efectuando dicho problema, y lo que vamos a hacer ahora es observarlo, ¿sí? Observamos el problema y vemos cuáles son las implicaciones que tiene, pero ya en el campo, en la realidad, ¿sale? Entonces aquí se toma en cuenta también todas las técnicas que vamos a utilizar para recopilar la información de dicho campo, de dicha realidad, y vamos a acumular todas estas ideas, a juntarlas para posteriormente sacar conclusiones de ellas mismas, ¿sale? Espero que les haya quedado claro. Estos 3 conceptos son muy importantes en el proceso de investigación. Vamos a continuar con el siguiente tema, que es la fase conceptual. Vamos a analizarla, vamos a ver un poquito más a fondo sobre esta fase, que es la fase conceptual. En esta vamos a tener estos 4 puntos. El número 1, que es acerca de la formulación de la pregunta de investigación. En este apartado el investigador debe dar forma a la idea que representa su problema de investigación, ¿sale? Entonces lo primero que tenemos que hacer es formular nuestra pregunta, formular el problema, ¿sí? ¿Cuál es el problema que vamos nosotros a estudiar? Número 2, la revisión bibliográfica de lo que otros autores han investigado sobre nuestro tema de investigación, que nos ayude a justificar y concretar nuestro problema de investigación, ¿sale? En este punto vamos a buscar toda la información relacionada de otros libros con nuestro problema que estamos atacando, ¿sale? El número 3 es la descripción del marco de referencia de nuestro estudio, desde qué perspectiva teórica abordamos la investigación, ¿sale? En este punto pues es el que vamos a nosotros a definir nuestro marco de referencia, que es, como ya lo mencionamos aquí, desde qué punto o desde qué perspectiva
vamos a nosotros a analizar dicho problema, ¿sale? El número 4 es la relación de los objetivos e hipótesis de la investigación, enunciar la finalidad de nuestro estudio y el comportamiento esperado de nuestro objeto de investigación, ¿sale? Entonces aquí es donde vamos a definir nosotros el objetivo y algunas de las hipótesis con las que vamos a estar trabajando. Los objetivos, recuerden que son hacia dónde queremos llegar, cuál es la meta que queremos lograr con el estudio de este problema, con el estudio de este objetivo, ¿sale? Vamos a continuar. La segunda es la fase metodológica, vamos a analizarla más a fondo también. En esta tenemos también 4 puntos. El primero dice la elección del diseño de investigación. ¿Qué diseño se adapta mejor al objeto de estudio? ¿Queremos describir la realidad o queremos poner la prueba? ¿Qué metodología nos permitirá encontrar unos resultados más ricos y que se ajusten más a nuestro tema de investigación? ¿Sí? Número 2, la definición de los sujetos de estudio. ¿Quién es nuestra población de estudio? ¿Cómo debo muestrearla? ¿Quién debe resultar excluido de la investigación? ¿Sí? Número 3, la descripción de las variables de investigación. Es acercamiento conceptual y operativo a nuestro objeto de investigación. ¿Qué entiendo por cada una de las partes del objeto de mi estudio y cómo voy a medirlas? ¿Sale? Y número 4, la elección de herramientas, recogida y análisis de los datos. ¿Desde qué perspectiva estoy abordando mi investigación? ¿Qué herramientas son las más adecuadas para recoger los datos de investigación? Este es el momento en el que decidimos si resulta más conveniente pasar una encuesta o hacer un grupo de discusión, si debemos construir una escala o realizar entrevistas en profundidad, y debemos explicar además cómo vamos a analizar los datos que recojamos en nuestro estudio, ¿sale? Como vemos, esta fase, la fase metodológica, pues es en la que vamos a definir mucho cómo es la forma como vamos a estar trabajando. Para eso son muy útiles todas estas preguntas que acabamos de leer aquí en estos puntos. Pues ya nada más nos queda pues seguir estas recomendaciones, ¿sale? Vamos a continuar con la fase empírica. Ya hemos hablado de qué es la fase empírica. Vamos a analizarla con estos 4 puntos también. El número 1 es la recogida de datos. En esta etapa recogeremos los datos de forma sistemática, utilizando las herramientas que hemos diseñado previamente. Número 2, el análisis de los datos. Los datos se analizan en función de la finalidad del estudio, según se pretende explorar o describir fenómenos o verificar relaciones entre variables. Número 3, la interpretación de los resultados. Un análisis meramente descriptivo de los datos obtenidos puede resultar poco interesante tanto para el investigador como para los interesados en conocer los resultados de un determinado estudio. Poner en relación los datos obtenidos con el contexto en el que tienen lugar y analizarlo a la luz del trabajo de trabajos interiores enriquece sin duda el estudio llevado a cabo. Y número 4 y último, difusión de los resultados. Una investigación que no llega al resto de la comunidad de personas y profesionales implicados en el objeto de la misma tiene escasa utilidad, aparte de la satisfacción personal de haberla llevado a cabo. Si pensamos que la investigación mejora la práctica clínica, comunicar los resultados de la investigación resulta un deber ineludible para cualquier investigador. Entonces, vamos a hacer una recopilación de lo que acabamos de leer aquí para tratar de entender un poquito de qué es lo que estamos hablando. Decimos aquí que tenemos los 4 puntos. El primero es la recogida de datos. ¿Qué es la recogida de datos? Pues sí, es cuando ya vamos directamente al campo para hacer la recolección de los datos, para observar cómo es que se está llevando a cabo el fenómeno que estamos estudiando. Entonces aquí es donde tenemos que empezar a recoger esa información para después, posteriormente, en el paso 2, analizar esa información y ver pues cuáles son las tendencias que observamos. En el número 3 es la interpretación de los resultados, ¿sí? Es ver, dependiendo de las observaciones que nosotros realizamos, ver en qué casos el problema ha tenido solución y pues empezar a formular nuestras hipótesis y la respuesta que sería para el problema que nosotros estamos investigando, ¿sale?
Y por último, la difusión de los resultados. Como dice aquí en lo que acabamos de leer, es muy importante difundirlo a toda la comunidad científica, no nada más con realizar la investigación, sino que también es importante compartirla con los demás, difundirla para que pues los demás también puedan aprovechar este conocimiento adquirido. ¿Sale? Y por último, vamos a ver cuáles son los elementos del proyecto de investigación. Cuando nosotros hagamos un proyecto de investigación, y en las próximas clases yo les voy a pedir que realicen una investigación sobre algún tema que pues ya después nos ponemos de acuerdo, ese proyecto pues va a tener que llevar los siguientes elementos, ¿sale? El número 1 va a ser una introducción, número 2 los conceptos, número 3 hechos, 4 la elección del tema, 5 antecedentes, 6 determinación de hipótesis, 7 variables, 8 recopilación de datos, 9 investigación de campo, 10 análisis e interpretación de los datos y el 11 las conclusiones. ¿Sale? En próximas clases vamos a analizar cada uno de estos puntos por separado y ya más completo la explicación que les voy a dar sobre cada uno de estos temas, pero eso va a ser la próxima clase. Ahorita nada más es importante que veamos cuáles son los puntos, es en base a lo que ya vimos a lo largo de esta clase que hemos estado viendo, pero esos son los puntos que vamos a tomar en cuenta para nuestro trabajo de investigación. Entonces les pido que los vayan analizando, vayan viendo, vayan investigando, si tienen alguna duda me vayan preguntando, y en próximas clases, como ya les comento, pues vamos a profundizar más en este tema. ¿Sale? Les agradezco por esta clase, sería todo. Si tienen cualquier duda, pregunten por favor por WhatsApp, y a continuación les pido que pues vayan al cuestionario, al trabajo 2, que es el que les corresponde ahora empezar a responder para que yo pueda calificarlos. Les agradezco por su atención y nos vemos en la próxima clase.